Cristo. Muy bien. Bien, hermanos, hoy es la última clase de doctrina del Espíritu Santo y vamos a hablar de dos temas hoy día. El primer tema es la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Ya? Entonces, vamos a tomar como base Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, que dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es muy bonito este versículo, pero él tiene un mensaje poderoso, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la santificación, porque la santificación es un proceso, ¿ya? Tenemos que tener esto en mente, en corazón, de que santificación, aunque el Espíritu Santo viva en nosotros, ¿cierto? Pero es un proceso. La salvación es un acto, es un acto. Salvo es salvo. Ahora, la santificación es un proceso. Esta palabra, santificación, quiere decir apartado, separado, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Él quiere hacer al creyente santo, es decir, un apartado, y reflejando el carácter de Dios. Entonces, santificación es esto, es ser separado, ser apartado para algo. Si vamos al Antiguo Testamento, todas las personas que iban a ejercer el ministerio, y no eran todas las personas, solamente los sacerdotes, ellos pasaban por un ritual de purificación y después el ungimiento, todo eso, porque ellos estaban siendo apartados para el Señor. Y la cosa era tan llevada en serio, tan tomada en serio, que los miembros de la tribu de sacerdotes, que eran los de la tribu de Leví, no tenían derecho a heredad. De todas las tribus, todos tenían heredad, posesión, propiedades, que dice yo, pero la tribu de Leví no tenía. Y el Señor dijo, ¿por qué? Dijo, el Señor será su herencia. Porque Dios quería que aquella tribu fuera completamente apartada para el servicio. Entonces eran muchas cosas que tenían que hacer. Y entonces imagínense, una tribu completamente apartada para el Señor. Ahora, volviendo a nuestro caso acá, la santificación, ya vimos que significa apartado. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros quiere hacer que seamos seres espirituales. En otras palabras, espiritual, a mi modo de ver, según lo que yo leo en la palabra de Dios, es reflejando el carácter de Dios. Ahora, la santificación, como yo dije, es un proceso. Ella se cumple en tres fases en la vida de un creyente. Bien, la primera fase es cuando el creyente es perdonado y apartado para Dios en su conversión. Ahí el Señor ya nos ve santos. Es increíble. Él ya nos ve santos. Esto se llama santificación posicional. ¿Cómo Dios me ve? Santo. Desde mi conversión, el Señor me ve santo. Es increíble. Yo me acuerdo, hace muchos años, hace como unos 40 años aproximadamente, viendo a un predicador en la televisión, él dijo algo muy interesante, que
Dios nos ve no como somos, sino como seremos. Es muy interesante. Entonces, uno nace de nuevo, como Dios ve a un nuevo cristiano, a uno que nació de nuevo, santo. Como Él me ve ahora, santo. ¿Ya? Entonces, esta primera fase, cuando el creyente es perdonado y apartado para Dios, en su conversión, esto se llama santificación posicional. Tenemos también la segunda fase, que es cuando el creyente está siendo, observe bien el tiempo, o el uso del verbo, cuando el creyente está siendo apartado constantemente del pecado, cuando él utilice los medios de la gracia. Entonces, ¿cuáles son los medios de la gracia que un cristiano, que todo cristiano tiene disponible? La oración y la palabra. Entonces, como yo dije, es un proceso. Ahora, hay los que se estancan. Y cuando se estancan es un estorbo. De verdad, hermanos. Yo pienso que para una iglesia, la peor cosa es cuando hay cristianos mundanos que no se apartan para el Señor, que se rehúsan a santificarse. En lugar de buscar la comunión, buscan otras cosas, ¿ya? Pero el creyente es apartado cuando él utiliza los medios de la gracia, la oración y la palabra. La lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la meditación en la palabra también, la oración, que son cosas importantísimas. Entonces, esto se llama santificación progresiva. Vimos el primer caso, que es santificación posicional, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta esto, que debemos constantemente buscar una vida de santidad. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra. A esto llamamos santificación progresiva, porque la meta de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Ahí tenemos la tercera fase, que es la santificación completa. Ella comienza, ¿sabe cuándo? En la muerte o en el rapto. Y es completada cuando el espíritu del creyente es reunido con su cuerpo de resurrección. Entonces, cuando nacemos de nuevo, santos. Durante la vida cristiana, seguimos, ¿cierto? Vamos progresando, desarrollándonos, orando, estudiando la palabra, meditando en la palabra, leyendo la palabra, es decir, algo progresivo. Pero al final, cuando cese la vida, o cuando haya el rapto o el arrebatamiento, esto será completado, entonces ya no habrá ningún problema. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros en cuanto a la santificación? Nosotros debemos reconocer que Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito de hacernos más como Jesús. Es el propósito de Dios, hermanos. Es lo que Dios desea, anhela para nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a su naturaleza. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Como vimos ayer, fruto, resultados.
Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no demuestra absolutamente nada? Pero nada. Porque de verdad, hermanos, a veces conversamos con cristianos y ellos no tienen, como yo siempre digo, el dejo o el acento del cielo. No hablan nada que edifique, no hablan nada, pero absolutamente nada que tenga que ver con el reino de Dios, con el crecimiento espiritual. No buscan, aunque Dios quiera eso, pero la persona no demuestra. Entonces, Dios nos lleva o quiere llevarnos a una vida de santidad. Él quiere cumplir su propósito para que seamos más como Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se coopera con el Espíritu Santo? Simplemente el Señor nos habla, vamos a hacer. Debemos ser obedientes. Uno de los grandes problemas es la desobediencia. Y la desobediencia trae sus consecuencias. Es la gran verdad. Hoy día yo me acordaba de un amigo que desde joven, somos amigos hace 50 años, incluso hoy día está de cumpleaños, y él era un muchacho muy consagrado, una persona que buscaba al Señor, realmente buscaba mucho al Señor, pero se involucró con comercio, se volvió en un tremendo empresario. Y yo me acuerdo la última vez que lo vi, hace como 27 años, estábamos nosotros, yo estaba en un congreso sobre misiones, y ahí estaba ese amigo, pero no como participante del congreso, vino a dejar la comida para el evento. Él estaba encargado de eso. Y me habló muy rápido y me dijo, Marcos, tú estás ahí en el congreso y yo estoy trayendo la comida. Yo quisiera estar así como tú estás. Y me dijo, Marcos, ¿cómo quería estar sirviendo mejor al Señor? Y yo me acuerdo que se pasaron los años, como unos 10 años, y lo llamé un día por teléfono, yo ya no estaba más en Brasil, lo llamo y él me contesta y me dijo que ahora estaba terminando su curso de teología en el seminario y que iba a ser ordenado al ministerio. Y él me dijo, Marcos, la mejor cosa es ser obediente. Y hoy día tiene un ministerio muy bendecido. Observen, hermanos, encerrando esta parte de santificación, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice, y sabemos que para los que y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observen bien, tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Para qué me convierto? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué soy discipulado? ¿Para qué estudio? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a servir a los hermanos y al cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Romanos 8, 28 y 29 nos dan la respuesta. Este versículo, a veces una persona, incluso no creyente, está pasando por luchas, por pruebas, por tantas cosas,
y queremos ser muy espirituales y leemos este versículo. No, todos sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para los que aman a Dios. No es para un hijo del diablo. Porque lamentablemente, si la persona no nació de nuevo, es hijo o hija del diablo. Es lo que dice la Biblia. E incluso me llamó la atención el otro día cuando Jesús dice que el que conoce a Jesucristo tiene vida eterna. Y el que no reconoce esto, sobre él permanece la ira de Dios. Entonces las personas que no han nacido de nuevo, sobre ellas permanece la ira de Dios. Y hay otra alerta, que el que cree tiene la vida eterna, y el que no cree ya está condenado. No será. El verbo ahí no está en el futuro. Es raro, ¿no? Es raro. Ya está condenado. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Que vivamos una vida que agrade a Él. Que vivamos una vida según su llamado, según su propósito. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué me estoy preparando intelectualmente y espiritualmente? Entonces, Dios tiene sus propósitos. Y para ello necesitamos una vida de santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es lo que dice la palabra. Ahora vamos al último tema, que él es bastante complejo, que son los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a ellos. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Que dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Son palabras de Jesús. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. ¡Wow! Es una advertencia para nosotros. Ahora, bien, Jesús aquí nos está hablando, y la verdad nosotros sabemos que todo pecado es serio. Mentir, robar, adulterar, matar, omisión también es pecado. Todo pecado es serio, y en algunos grados desafía y ataca el carácter y la autoridad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a pecar, si es que somos tan valientes, porque hay pecados que desafían y atacan el carácter de Dios y su autoridad. ¿Ya? Pero hay 6 pecados específicos que son identificados como pecados en contra del Espíritu Santo. Entonces, ya que el Espíritu Santo es una persona, se puede pecar en contra de Él. Y ya que Él es Dios, es un caso de extrema seriedad el ser hallado culpable de pecar en contra de Él, el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos la advertencia de Jesús. Observen, la blasfemia de los hombres se perdona. Las ofensas, incluso en contra de Jesucristo. ¿Ya? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces,
vamos a ver, hay 6 pecados, vamos a verlos aquí. El primero, el primero de la lista es la blasfemia, que nosotros acabamos de leer el versículo, Mateo 12, 31 y 32. Hay otro versículo también que está en Lucas 12, 10, que corrobora, que refuerza lo que hemos leído de Mateo. Dice, y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces, la primera cosa, blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Ya? Mentir o tentar es otro pecado en contra del Espíritu Santo. Esto nosotros vemos en Hechos 5, versículo 4, cuando Ananías y Zafira mintieron contra el Espíritu Santo. Aquí está, mientras, Hechos 5:4 dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Hechos 5:9, entonces Pedro le dijo, ¿por qué pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y así sucedió. Entonces, la segunda cosa, ¿cómo vamos a mentir a Dios? Es una tontera. Una persona, un cristiano, un hijo de Dios, en su sana conciencia, no va a hacer eso. Porque vimos que ¿dónde me ocultaré del Señor? Es imposible, ¿ya? Entonces, vamos al número 3 de la lista. Despreciarlo. Despreciar al Espíritu Santo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces, despreciarlo. ¿Un cristiano hace esto? ¿Un hijo de Dios? No. No. Pero una persona impía sí puede ser. Si ella está consciente, si ella sabe, si ya se le habló de la palabra, si ella oyó o si alguien le predicó y ella hace lo que acabamos de leer, desprecia al Espíritu Santo, es un pecado. Número 4, resistir o contender con él. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántos pecados hay en contra del Espíritu Santo? Resistir o contender con él. Y esto es una cosa ya antigua. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Pero en el Nuevo Testamento hay un versículo que también nos habla de eso, de resistir o contender con el Señor. Hechos capítulo 7, versículo 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros.
Y ahí nosotros vemos, hermanos, que hay personas, y de verdad, hermanos, yo trato de hacer las cosas de acuerdo con la palabra. Hay personas que ya hemos hablado de la palabra, expusimos la palabra con toda la claridad, con todo el amor, y la persona va resistiendo más y más, más y más. ¿Se acuerdan cuando en Egipto Moisés hacía las señales? Para cada señal, el corazón de Faraón se endurecía. ¿Se acuerdan? Y señales portentosas, cosas que eran asustadoras. El corazón de Faraón se endurecía. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya no era Faraón que endurecía su corazón, sino que el Señor endureció el corazón de Faraón. En otras palabras, allí ya no había modo de arrepentimiento y de cambio. No había. Entonces, el resultado, ruina total. Entonces, resistir o contender con el Espíritu Santo. Ahí viene una pregunta. ¿Un salvo puede ser esto? Pienso que no. Porque un salvo ya tiene las características de Dios en sí. El Espíritu Santo vive en él. Pero vamos a encontrar personas que endurecen sus corazones. ¿Y qué se puede hacer? Si yo no puedo convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio, si el Espíritu Santo que obra, hace esta obra de convencer al hombre y aquella persona endurece su corazón, ¿qué resta? Entonces ahí está. Número 5, entristecerlo o contristar. Isaías 63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Aquí se está hablando de Israel, ¿ya? Que no obedeció al Señor, entonces entristecía al Espíritu, y aquí según las palabras del profeta, ellos se rebelaron y contristaron a su Santo Espíritu. Ahora, resultado, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y en el Nuevo Testamento somos advertidos, Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, entristecer al Espíritu Santo no es bueno, ¿ya? Ahí está la palabra. Número 6, otro pecado, apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Entonces, observen, vimos, ya pudimos dar un vistazo en la lista. Entonces, ya que Jesús describe con tanta severidad la blasfemia en contra del Espíritu Santo, algunas personas
innecesariamente temen que ellos pueden haber cometido el pecado imperdonable. Una de las características de tal pecado es que el Espíritu Santo cesa de convencer a uno de pecado dentro de su vida. Entonces, la mente, según la palabra, queda cauterizada. Entonces, el Espíritu cesa de convencer a esa persona de pecado dentro de su vida. Así que el hecho de que alguien esté preocupado por un pecado en particular indica que él no está más allá de la gracia. Entonces, miren la diferencia. Hay los que pecando o no pecando no están ni ahí. El otro, de repente un pequeño deslice, un pequeño resbalón. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. ¿Cómo hacía David? ¿Se dan cuenta de David? Los errores que él cometía, inmediatamente él buscaba al Señor y le pedía perdón. Por eso David es llamado el hombre según el corazón de Dios. Entonces, uno busca el perdón y el otro, en su conciencia no pasa nada. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es de inmediato arrepentirnos del pecado para la restauración de la comunión con el Señor. Entonces es por eso que la Biblia me dice, justificado pues por la fe tenemos paz. Entonces vamos a vivir paz, gozo, alegría, todo lo que ya hemos visto. Mientras que el otro, el Espíritu Santo ya no hace nada. Ahora, si el Espíritu Santo ya no hace nada, ¿qué le resta a esa persona? Sino la ira completa de Dios. Es lamentable. Ahora, es por eso que el Señor dijo que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Es increíble, ¿no? Gozo cuando un pecador se arrepiente. Porque para Dios, lo que le agrada a Dios no son los sacrificios, sino un corazón quebrantado. Es increíble. Es eso que agrada a Dios. Un corazón quebrantado. Vimos, ahí hablando de David, me hizo acordar a Saúl. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Cuál fue el pecado de Saúl tan grave que el Señor le dijo, le voy a quitar el reino, ya no estoy con él? Y David, siendo rey, años después, pecó. Y el Señor no se apartó de él. ¿Qué pasó ahí? ¿Es Dios injusto? No. Lo que pasó fue lo siguiente. David, el pecado de David, que la gente siempre está hablando, adulterio y asesinato, fue pecado en contra de la santidad de Dios. ¿Y qué hizo el pobre Saúl? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Saúl pecó en contra de la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo que él debería obedecer y no obedeció? Llegó ahí el profeta Samuel y le dijo, Saúl, es mejor obedecer que sacrificar. Porque el pecado de David, que fue en contra de la santidad,
David se arrepintió. Saúl tuvo el mismo principio de Judas, remordimiento, no arrepentimiento. ¿Ya? El remordimiento no lleva a cambios, al arrepentimiento. Judas tuvo un gran remordimiento y se ahorcó. Se quitó su propia vida. Pedro negó a Jesús, pero él se arrepintió. ¿Se dan cuenta? Entonces, para nosotros, hermanos, ahí está. Cometemos errores, nos arrepentimos. El Espíritu Santo inmediatamente obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es algo inmediato. Es algo, no es, no, de aquí a un año, yo mentí, no, es inmediato. Entonces, es lo que el Señor desea hacer con nosotros. Entonces, no debemos tener temor. Estaré blasfemando. No. Un salvo no va a cometer ese error. Las llaves para no pecar en contra del Espíritu Santo son: número 1, el ser guiado por el Espíritu. ¿Se acuerdan en las primeras clases cuando yo hablé que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Entonces, ser guiado por el Espíritu. Número 2, ser lleno del Espíritu. De verdad, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos ocupados de las cosas de Dios, no hay siquiera tiempo para pecar. Número 3, ser iluminado por el Espíritu. Son tres cosas, una conlleva a otra. Así es, guiado, lleno e iluminado. Tres cosas. Entonces, hermanos, ahora, si una persona no es guiada por el Espíritu, si una persona no está llena del Espíritu y la persona no es iluminada por el Espíritu, algo no está bien. Yo me acuerdo en varias ocasiones donde orando, y Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? El Espíritu Santo, hablando a mi corazón, decía: ¿sabes qué? Tú no estás bien con una persona. Búscala. Yo me acuerdo una vez, hace como 6 años más o menos, fue un caso de una persona que me perjudicó mucho, pero mucho, de verdad, me perjudicó. Yo perdí hasta mi perro, perdí casa, perdí auto, hasta el perro. Y de verdad, yo me quedé muy... Y era un cristiano. Y se pasaron los años, yo no tuve ninguna reacción, yo no hice nada. Y yo, un día, se pasaron muchos años, y leo que esa persona, su esposa, había perdido el bebé. Ellos tenían 3 hijas, las hijas ya están grandes y todo, y la esposa quedó embarazada, el bebé nació y en un par de horas murió. Hermanos, cuando yo supe,
de verdad, hermanos, me vino una tristeza tan grande. Era como que si la tristeza de ellos fuera mi tristeza. Y yo quebrantado delante del Señor, ellos no estaban cerca de mí, estaban en otro país, estaban creo que en los Estados Unidos, sí, estaban en los Estados Unidos, y yo oré al Señor y dije, Señor, qué lástima, Señor, y oré por ellos. Después les mandé un mensaje, les mandé un mensaje. Entonces, hermanos, haremos estas cosas solamente si el Señor nos guía, nos llena y nos ilumina. Porque hay personas, hermanos, es una verdad. Y nosotros como obreros, nosotros estamos obligados, nosotros tenemos que ser como radares que detectan, radares o sensores que detectan que alguien en la iglesia no está bien. Porque hermanos, si una persona se acuerdan del pecado de Acán, Acán pecó, desobedeció a la orden dada por Dios de que no debían tomar nada de Jericó. Acán toma una capa babilónica, oro y plata, y ocultó. Nadie vio. Cuando ellos fueron a otra batalla, perdieron la batalla. Perdieron la batalla y Josué fue a buscar al Señor y Dios, ¿qué le dijo Dios a Josué? Israel ha pecado. ¿Cómo eso? Hermanos, el Señor ve no solamente a un individuo, el Señor ve al cuerpo. Es por eso, de verdad, cuando yo veo que una persona no está siendo guiada por el Espíritu, no busca la llenura del Espíritu y no es iluminada por el Espíritu Santo, tenemos que estar preparados porque aquella persona podrá traernos problemas. Porque no es solamente para ella, afecta a todo el cuerpo. Últimamente yo estoy viendo bastante eso y yo estuve hablando a la iglesia acá durante 3 domingos, perdón, durante 3 meses. Cada mes yo predico, cada mes. Entonces, en 3 meses yo hablé de lo que es herejía, falsas doctrinas y la apostasía. Porque, hermanos, el espíritu de la apostasía está ahí. Hoy día la gente ya no se preocupa tanto con ciertos problemas que pasan o pueden pasar en una congregación, pasan por alto, no hay disciplina, son complacientes con algunas cosas que pasan, no, está en proceso. O hay unos que dicen, no, es que se está convirtiendo. La conversión no es un proceso, es un acto. No, esperemos. Y la persona sigue. Ya he visto hermanos de iglesias que casi cerraron sus puertas porque fueron complacientes con el pecado. Si la iglesia soporta el pecado, es que Dios no está allí.
dos espíritus no pueden convivir juntos. El espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Imposible. Entonces, se dan cuenta, hermanos, lo que es, cuál es la importancia de que una iglesia sea llena del Espíritu Santo. Todo comienza con uno, con una familia, otra familia. Ahora, un grupo de hermanos, o dos o tres hermanos no más, que son guiados, que están llenos con el Espíritu Santo e iluminados por el Espíritu. Y no sé, el 70% de la iglesia son meros asistentes, se sientan y ahí mirando el reloj para ver a qué hora termina la reunión nomás, tiran algo ahí y se van, como si hubieran hecho algo que agradó al Señor. Entonces, hermanos, no es así. Entonces, que el Señor nos ayude y que realmente, hermanos, podamos aprender un poco más sobre quién es el Espíritu Santo, su obra en nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén, hermanos. Entonces yo termino por acá. Es mi último curso de este año, ya, así que, pero no estaré de vacaciones, pero es mi último curso, ya, y por aquí termino. No sé si hay alguna pregunta ahí de parte de ustedes. Hola, buenas noches, buenas tardes, temprano todavía. Dios les bendiga mucho. Sí, yo, bueno, me hizo mucha bulla, mucho pensar en las últimas palabras suyas, en, el, en la forma de llevar el Evangelio. En lo que afecta a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, que si uno está mal afecta a todo lo que yo entendí. Afecta a todo. Que si un hermano está malo, Dios no ve que el hermano está en malos caminos, la iglesia está mal, lo que entendí yo. No sé si es así. Mm. Que estamos muy lejos de crecer, yo creo que, no sé, me dejó bien para adentro. Quería preguntarle sobre resistir o contener o contender el Espíritu Santo. Contender. El Espíritu Santo. Esto es una persona que llega y recibe o llega a la iglesia y recibe y cree en Jesucristo, pero después ya no vuelve más. Eso es resistir, ¿no? No. ¿A qué se refiere el resistir o contender? ¿Los que están dentro de la iglesia o los que están fuera de la iglesia? A ver, los que están fuera pueden y los que están adentro también. Como, por ejemplo, ¿cuántas veces el Señor nos habla cosas y no le hacemos caso? Un ejemplo. Le tapamos los oídos. No escucho. Exactamente. Es un ejemplo. ¿Ya? Sí. Es por eso que dice que cuando al oír la voz del Señor no endurezcan sus corazones. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo, no, una cosa tipo, Dios te está llamando para la obra, para que usted esté más cerca del Señor. Y yo no. Yo ya pasé por eso, hermanos. Marcos, he pasado por eso.
Y el Señor hizo algo maravilloso en mí. ¿Ya? Entonces, uno puede, Dios habla y uno resiste. Pero el Hijo de Dios, no, Señor, perdóname, ayúdame y heme aquí. Entonces, así es. Sí, muy buen tema, cortito, hubiera sido más largo este último tema, ¿ya? Yo leí hace muchos años atrás las blasfemas en contra del Espíritu Santo. Yo soy, como le decía, ella muy cuidadosa en lo que yo digo. Ahora, la blasfema del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, es hablar contra, o también hay actos que pueden ser como tomados Por como blasfema. ejemplo, Jesús es como, a ver, es como atribuir a Satanás algo que el Señor hace. Mm. Cuando Jesús estaba echando fuera demonios, ¿qué le dijeron aquellos hombres? Que Jesús echaba por el espíritu de Belcebú. Entonces ellos no tuvieron la percepción de que era el Hijo de Dios quien estaba echando fuera. Jesús les da una explicación, les da una enseñanza, e incluso dijo, Satanás no echa fuera a Satanás. Entonces, uh, es, es una de las... es algo gravísimo, de verdad es algo gravísimo. Es atribuirle al Espíritu, a Satanás, las obras de Dios. La dureza del corazón, pero completa. No, no una desobediencia que después no me arrepiento, no, no. La dureza completa. Y a mi modo de ver, según la palabra, es como hizo Faraón. Veía el Señor obrando poderosamente y él endurecía su corazón cada vez más, cada vez más. Entonces, no es el corazón de una persona que nació de nuevo. Es decir, es no reconocer, creo yo, es como los hermanos que están dentro de la iglesia y el pastor les dice, va a ungir a alguien por un milagro y les dice, el que no cree, salga, ¿ya? Y se van algunos hermanos de dentro de la iglesia, eso creo yo también es como Bien, ahí es una cuestión de... algo que hace. Ahí ya... Yo veo que es una cuestión de incredulidad, que también tiene que ver con eso. Incredulidad. Dios no puede obrar donde hay incredulidad. Si el mismo Jesús dejó de hacer muchas señales, ¿por qué? Porque le faltaba poder, ¿no? Por la incredulidad de la gente. Simplemente. Y puede ser que si no hay milagros hoy en día o no se ve mucho como antiguamente, también puede ser por la misma incredulidad de la gente, de los mismos hermanos dentro de la congregación. Bien, eh, a ver, yo veo que sí. Y la misma palabra me dice que la iniquidad se está multiplicando. Si la iniquidad se está multiplicando, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ahora, si, si están sucediendo cosas, sigamos creyendo, sigamos en ese camino y dejemos que Dios haga el resto, porque lamentablemente hay personas así. Y les cuento que yo tengo el artículo, yo lo traduje, un artículo secular de un psicólogo, una pareja de psicólogos que hace como 12 años hicieron un trabajo de investigación donde el motivo de la investigación era pastores, pastores que son apóstatas. Se desviaron totalmente de la fe, ya no creen, pero todavía están en las iglesias.
no se van por causa de la familia, por causa del dinero. Entonces, están ahí, pero están completamente desviados. Lo vi, pero no sé dónde. Es algo bastante preocupante. Y él mostró en ese trabajo de investigación, ahí se ven los casos de pastores con muchos años de ministerio, pero que son apóstatas. ¿Puede una cosa así? Sí, puede y está pasando. Y no es en una, dos o tres iglesias, son varias iglesias con pastores así. Entonces imagínense, ¿qué están hablando a las personas? ¿Qué están enseñando? Entonces es algo bien preocupante. Conozco, es decir, no lo he visto, solo lo escuché, que iglesias, no sé cómo verlo yo lo veo terrible, terrible. La santificación se supone que uno delante de Dios Santo también tiene que actuar igual, tiene que santificarse siempre. Y he visto, bueno, he escuchado yo iglesias que tienen, ¿cómo decirlo para que no suena? Bueno, somos adultos y todos homosexuales en el coro. Ajá. Vestidos de mujer, vestidos de mujer. Entonces, ahí ya no hay santificación, ya no hay nada que enfrentar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar con esa gente que está tan, como dice, cauterizado su mente porque está creyendo que lo que están haciendo está bien? Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. No, es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, y con esto que uno estudia aquí se va, como dice también en su palabra, uno más se acerca del blanco a la luz, se ve todos los defectos que uno tiene. Entonces Así uno es. va estudiando más viendo los defectos que uno tiene y que alrededor hay. Entonces a veces uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Y claro, pues hoy día sabéis por qué pasan estas cosas. Pasan muchas cosas. Pasan porque, como dijo Pablo, y Pablo, vamos ahí a los primordios de la iglesia, Pablo en ese entonces estaba hablando que había los que predicaban otro evangelio. Y si alguien predica otro evangelio, que se considere anatema, es decir, maldito. Maldito. Es lo que dice la Biblia. Así es lo que dice la Biblia. Gracias, pastor. Gracias por la clase, gracias por tu palabra, de verdad. De nada. Muy bien. Pues bueno, la clase, me gustó mucho el tema de la santificación. Ya me agrada que sea un proceso, ya me agrada que sea una santificación progresiva, ya donde yo creo que el cristiano debe examinar, ¿cierto?, su progreso. Yo siempre he dicho, el cristiano tiene que examinar su progreso, Ajá. cuánto ha crecido en la obra, Sí. ¿cierto?, espiritualmente, cuánto ha crecido, cuánto ha, Sí. yo le llamo, cuántas etapas va quemando en la vida, ¿ya? Porque yo siempre cuando llegué a la iglesia, siempre yo le digo a la iglesia, usted tiene que examinarse y ver, antes hacía esto, ahora lo hago o no lo hago. Si lo sigue haciendo, estamos mal. ¿Ya? Entonces ir dejando atrás el pecado, ir dejándolo atrás, y me gustó bastante, ¿ya? Y me gozo de que yo en mi vida, para la gloria de Dios, tengo una santificación progresiva en la obra. Y cada día quiero tenerla más aún, ¿ya? Cada día quiero apartarme más, ciertamente todos los días fallo ante Dios, ¿ya? Pero no es que yo quiera hacerlo, no, a veces por tonteras de uno que falla, ¿ya? Pero ahí está la santificación progresiva, ¿ya? Hoy día hay hablando acerca del tema de María hablaba acerca de los homosexuales que hoy día están en los coros y están de mujer y todo el tema, ¿ya? Hoy día hay un movimiento muy fuerte,
ya no sé si usted, pastor, lo ha escuchado, ha tenido la oportunidad. Hay un debate de un apologista que se llama Eduardo Gutiérrez, ya, un apologista, ya. Hay un debate con el apóstol, se llama apóstol Jonathan Mesa, ya, es una, Ajá. pues, ya, le dicen el apóstol Rana, ya, y él tiene un movimiento muy fuerte y él dice, le llaman a la mamita Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una mujer, ¿ya? Está Dios Padre, Dios Espíritu Santo que era mujer, se unieron los dio y nació Jesús, ¿ya? Entonces este movimiento está muy fuerte, muy fuerte. Él dice que cuando la Biblia habla y dice que descendió una paloma, dice que es una mujer. La Biblia no está diciendo que es un hombre, es una paloma. Por tanto, es la mamá Espíritu Santo. Porque Dios habla, dice, y yo vendré con la gloria. Entonces dice, está hablando de la mujer, la mamita Espíritu Santo. Y hay un movimiento terriblemente fuerte. Yo hace poquito vi este debate entre él y el apologista Eduardo Gutiérrez, que defiende ciertamente la Trinidad, el Espíritu Santo es una persona, es un hombre, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, él no, pues él da muchos pasajes bíblicos acerca de que no es el Espíritu Santo lo que dicen, sino ella es una mujer y hay un movimiento fuertísimo hoy día, ya que se está moviendo acerca de la mamá Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, Así que tal como decía usted, hoy día hay movimientos, tal como decíamos el otro día, los movimientos y los avivamientos, hay movimientos fuertísimos. Y si el hombre no está preparado, el hombre no se instruye, la iglesia no se instruye, al final terminan. claro, ahí está el problema. Es que la gente, a la gente, yo digo, al- el cristianismo, el cristianismo tiene muchos cristianismos. Eh, a veces se dice que es una gran religión, que hay países enteros que son cristianos, pero si nosotros comenzamos a analizar, el cristianismo es algo, si, si colocamos ahí la lupa de la palabra de Dios, es una religión completamente estropeada. Sí, Porque, por ejemplo, el Islam tiene sus problemas, sus doctrinas que nosotros no podríamos aceptarlas de ningún modo, pero ella tiene una característica muy interesante. Son inmutables. Los cristianos son mutables. Nosotros somos como, no sé, a veces tomamos muchas esas cosas, somos como el agua toma diversas formas, ¿cierto? Somos como el agua y, y deberíamos ser más rígidos en cuanto a doctrina, en cuanto a la fe, en cuanto a conducta. Entonces, eh, por ejemplo, uno conoce a un judío en cualquier parte del mundo. Sabe que es un judío por su modo de ser, por su conducta, por su fe. Y los cristianos, cada uno toma una forma. Una iglesia tiene una forma, otra tiene otra forma, y hay divergencias, son innumerables. Entonces, por eso, por eso que debido a esa, a veces a esa flexibilidad que hay problemas así. Ya he visto, ya he visto. Y si la iglesia, ella facilita las cosas, pronto ella tendrá problemas. Es el gran problema de las iglesias. Cuando hay a una de las iglesias de Apocalipsis, el Señor advirtió, voy a ver aquí en mi Biblia, tengo una Biblia acá, pero
esto está en hebreo, un momentito. Bien, la iglesia fue advertida en una de las iglesias. Observen bien, en Apocalipsis tenemos que ir a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. A la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna, vamos a ver algunas iglesias, algunas características. Bien, vamos a la segunda iglesia, Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, observen bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Y también versículo 15, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tiatira, dice versículo 19 del capítulo 2, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hay algunas iglesias la advertencia en cuanto a la tolerancia. No podemos tolerar falsas doctrinas. No podemos tolerar vanas filosofías. Por ejemplo, ese mundial, los jugadores están más preocupados en usar la cosita aquí en el brazo que defiende a la causa homosexual que hacer el deporte. Imagínense, de verdad, bien, a mí ya no me gusta el fútbol. Ahora yo estoy odiando esa cuestión, porque es absurdo, ¿se dan cuenta? Y lamentablemente, a veces hay iglesias que toleran. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda el señorío de Cristo en la iglesia? ¿Dónde queda la palabra? Entonces, ¿se dan cuenta? Tendríamos que ser menos flexibles. No podemos tolerar algunas cosas, principalmente a las que van en contra de la santidad. No podemos, hermanos, no podemos. Así que el Señor nos ayude. Eso sí, que el Señor nos esté ayudando. Bien, hermanos. Eso era lo que yo quería decir. Y es complicado en estos tiempos, ya, porque todas las cosas comienzan a entrar muy sigilosamente y de a poco.
muy sigilosamente y de a poco, y ahí es donde lamentablemente no entiende la gente. A veces está la gente que está por delante, ya sean pastores, hermanos, predicadores o diáconos, no comprenden que una cosa que no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá lo lleva de chico a la iglesia, ya iglesias tradicionales, ¿cierto? De muy chico, donde la mujer tenía que usar el pelo largo y todas esas cosas, ¿ya? Donde era muy extremista también la gente, ¿ya? Y de verdad que en algún modo eso hacía bien, eso hacía bien, de algún modo a la iglesia le hacía bien, porque de a poco ya empezó a cambiar el tema, de a poco. Me acuerdo una vez, hace muchos años, yo escuché a un pastor predicar acerca eh, de, del tema del zapato de la mujer y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, a lo mejor eran exagerados, ¿ya? Pero evitaba y a evitar las cosas que vienen ahora. Por ejemplo, hoy día yo veo que hoy día hay una cosa muy instalada en la iglesia, muy instalada, que se ve, pareciera que no fuera malo, pero Pablo habló de los sensuales, ¿ya? Ujú. Y hoy día está muy instalado ese tema en la iglesia, ¿ya? De los sensuales, ¿ya? Que no se cuidan realmente a veces por su vestimenta, ¿cierto? Que muchas veces no, a lo mejor para alguien no, pero ¿qué tiene de mal? Pero es que ahí el problema, porque Ujú. hoy día seríamos bastante, ¿cómo decir? No sé la palabra, si es la palabra correcta, pero torpe de no decir que en la iglesia hay señoritas como hay esposas, ¿cierto? Que son mujeres que son lindas tanto físicamente como espiritualmente, ¿cierto? Pero, bueno, las que son espirituales se cuidan, pero hay algunas que no se cuidan en esa área de su vestimenta. Entonces se ha instalado mucho la sensualidad también, que a través de la apostasía todo esto. ¿Ah? Entonces es complicado, pero bueno, sabemos que pronto vendrá el Señor. A cualquier momento, Sí. a Y cualquier estas momento. cosas tienen que suceder. Así es. Bien, hermanos, bien, por aquí yo ya creo que podemos terminar esta clase. Bien, hermanos, que el Señor nos esté ayudando. Y como dijo Pablo, examínese el hombre a sí mismo. Pastora, ¿verdad? Usted le va a... Sí, levanté la manito. Ya. ¿Ah? ¿Nos puede decir cómo es la tarea? Está en la hoja. Está al final Ya, de la hoja. ya, hasta el final de la hoja, ya, ahí la vamos a Ya, ver. ahí está. Ya, Después de la ya, lectura viene ya ya. la tarea. Amén, hermanos. Así que muchas bendiciones. Cuídense mucho y que estemos prontos, preparados para el encuentro con el Señor. Muchas bendiciones y nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.